Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En esta hermosa mañana te quiero invitar para que compartamos juntos la palabra de Dios. Tienes posibilidades de abrir tu Biblia en Mateo 9 al 13. Y juntos podemos reflexionar en la palabra de Dios. Pero en este hermoso día, hoy estamos celebrando la 13ª semana del tiempo ordinario y estamos celebrando la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy en este día. Y vamos a empezar a compartir la reflexión de este día, pero primero pedir la inspiración de nuestro Señor, la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder meditar y discernir su palabra. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otras gentes pecadoras vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las obras, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en este día, este hermoso evangelio de San Mateo nos habla precisamente de Mateo. Y si por un momento nos pusiéramos en el lugar de Mateo, hoy en este día leyendo el Evangelio, tomar el lugar de Mateo, ponernos los zapatos de Mateo. Sabemos que él era cobrador de impuestos y no solo eso, sino que se quedaba con una parte de los impuestos que cobraba. Entonces Mateo había escuchado de Jesús, había escuchado de las obras que Jesús hacía, de sus milagros, de todas las obras que había realizado, habían llegado a los oídos de Mateo. Y de repente se encuentra frente a aquel que había escuchado todas estas cosas que hacía. Mirándolo, porque nos dice la palabra de Dios, Jesús lo vio. Cuando Jesús está frente a él y solamente una palabra le dice Jesús: sígueme. Y no nos dice el Evangelio que Mateo le haya preguntado qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a ir, en qué voy a ayudarte, por qué te debo de seguir. No le hizo ninguna pregunta. Nos dice la palabra de Dios que se levantó y lo siguió inmediatamente. Y vemos cómo los cobradores de impuestos no los quería la gente. Pues hasta nosotros a veces nos molesta los impuestos que nos cobran. Imagínate que no era una persona muy querida por los demás y menos por los fariseos, que se sentían perfectos. Y ellos llamaban pecadores a todos aquellos que no seguían la ley de Moisés, y también a los cobradores de impuestos, porque estaban ayudando a personas de otros lugares a cobrar los impuestos. Entonces no eran personas bienvenidas, y Jesús se encuentra en ese entorno, en ese momento, que va a la casa de Mateo y está comiendo allí. Y pues lógico, en el ambiente que Mateo se movía, pues había puros cobradores de impuestos.
en la casa de Mateo y se sientan a comer con Jesús. Y por eso los fariseos dicen, ¿por qué su maestro se sienta a comer con pecadores? Pero Jesús, que todo lo sabe, porque es omnipotente y omnipresente, nuestro Dios, escucha lo que dicen y les dice, Jesús aquí nos dice la palabra de Dios, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y lógico está que Jesús no estaba entre puros enfermos, no se refiere a la salud del cuerpo, sino a la salud del alma. Porque así como Mateo estaban los demás cobradores de impuestos. ¿Y quién es el que hace una sanación espiritual? Jesús, cuando entra en tu corazón, cuando pone la mirada como la puso en Mateo. Mateo tenía una vida buena, era cobrador de impuestos, tenía todo, no tenía necesidad, pero su necesidad era interior. Podía tener todo, pero no tenía paz. Y al Jesús poner la mirada en él, sanó esa parte interior de Mateo. Y por eso Mateo en ese momento lo cautiva la mirada de Jesús y sin pronunciar palabra lo sigue. Fíjense, mis queridos hermanos, sería muy importante que nosotros nos preguntáramos este día, ¿cuántas veces Jesús me ha llamado? Como a Mateo, me ha dicho, sígueme. Y aún sigo esperando desde hace años que Jesús me ha llamado y sigo esperando a ver si cambia de posición, cambia de pensar, mientras yo dejo lo que me estorba. Y la pregunta sería, ¿seríamos capaces de hacer como hizo Mateo, decir sin preguntarle al Señor y seguirlo? Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es sabia. Nuestro Señor Jesucristo tenía un poder interior en su mirada, que persona que él miraba no se resistía al llamado de Jesús. Y nos dice más abajo, dice misericordia, dice, aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las obras. ¿Qué hacía San Francisco de Asís? No hablaba, obraba. Y es lo que nos hace falta a nosotros. Hablar menos y obrar más. La misericordia. Los fariseos no estaban siendo misericordiosos en ese momento. Sabiendo todo lo que Jesús hacía, es de que hubieran dicho, ojalá y toda esta gente se convierta y cambie de vida. No, estaban criticando. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos perjudica. Estar criticando, pero sin tener misericordia. Aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, más que lo que yo dé al templo. A Jesús le gusta más mi misericordia. Y ser misericordioso significa tener misericordia por el más necesitado, por el pecador, por el que se encuentra lejos del camino del Señor. Ahí debe de estar nuestra misericordia a ejemplo de Jesús. Y la última palabra que nos dice, pues no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y si vino a llamar los pecadores, ahí estoy yo. Ahí estás tú. Ahí está todo el que reconozca que ha pecado. Pero nos hace falta solamente una cosa, como Mateo. No preguntarle,
sino seguirle. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Acuérdense de asistir a la Santa Misa, rezar el Santo Rosario y meditar la palabra de Dios. Recibir la Eucaristía, que ahí no solamente Jesús pone su mirada en nosotros como la puso en Mateo, sino que entra dentro de nosotros y hace esa sanación espiritual que nosotros estamos necesitando. Que Dios me los bendiga. Oren por mí, que yo estaré orando por ustedes. Hasta luego, mis queridos hermanos.